que si el pacto histórico tiene tanto afán de la verdad, debiera hacer un esfuerzo de aclarar su propia verdad. Porque yo quiero recordarles todo lo que hemos visto que inició con el famoso pacto de la picota, donde una senadora electa del partido de ustedes con el hermano del presidente fueron a visitar a los criminales, tanto que les impresiona, les fascina ir a hablar con ellos, y a ofrecerles, a cambio de apoyo político, impunidad. Impunidad que el país ha visto con la llamada paz total, que no ha sido sino, y ojalá hubiera responsabilidades políticas, la entrega del territorio a los violentos. Un país que hoy tiene presencia de los ilegales en más de 900 municipios, y lo dice la defensora del pueblo, no nosotros, que entre otras militan las ideas de ustedes. Pero no contentos con eso, exportamos el 70% de la cocaína del mundo. Pero no contentos con eso, el hijo del presidente, el hijo, está siendo juzgado, persiguiendo a 3 fiscales de la nación, atormentándolos por el vínculo con los narcotraficantes extraditados. Pero eso sí no lo cuentan, ni les impresiona. Pero no paremos ahí, porque no tenemos que ser tampoco mendaces en esto. ¿Qué les pareció que además de todo el señor Roa, gerente de campaña de la campaña Petro, usó plática en efectivo para pagar los testigos electorales y no la reportó en las cuentas de campaña? Oiga, y que por las cuentas personales de ese sujeto rodaron millones y millones de pesos, sin contar que en la lista del pacto histórico, como lo dijo la Corte Suprema de Justicia, entraron ilegalmente aportes del narcopiloto, presidente del narcopiloto, que le trataron de envigar al uribismo, pero ya se sabe muy bien de quién era que era piloto y a quién era que le servía. Pero no nos quedemos en eso, porque hay que hablar de la unidad de riesgo, de cómo compraron los votos para sacar una reforma pensional tramposa y sucia, abusando además de la ley. Pero no nos quedemos solamente en eso, porque vale la pena recordar cómo el presidente del Partido Verde fue escondido en una dictadura de Nicaragua con ayuda de uno de los congresistas. ¿Por qué no nos habla de eso, senador León Freddy? ¿Por qué no le explica al país por qué esconde la impunidad de sus amigos? Porque eso sí, se les llena la boca hablando del presidente Uribe, pero los amigos de ellos les hacen gestiones ante los criminales como el gobierno de Nicaragua para esconderlo, y de eso sí se queda callado, de eso sí no hacen uso de la réplica. Pero señor presidente, no nos quedemos cortos, porque también aquí tenemos que hablar de la investigación del Consejo Nacional Electoral. Tiene un minuto para que termine. Nos hemos quedado pensando por qué no renuncian a la prescripción también. Senador Wilson Arias, usted que era tan vehemente en lo de la prescripción, ¿cuándo le pide al presidente Petro que renuncie a la prescripción también? Porque los colombianos tenemos derecho a saber cómo fue la financiación ilegal de esa campaña. Y tenemos que decir, señor presidente, que no nos podemos quedar cortos, porque cuando todo el mundo sabe de las alianzas de Maduro con las guerrillas colombianas, de su vínculo con el narcotráfico, la instrucción de este gobierno ha sido hacerse amigo del dictador y entregarle las Fuerzas Armadas de Colombia a un ejército manchado con los crímenes de lesa humanidad y con el narcotráfico. Es que parece que el pacto histórico pasa del cartel, del pacto de la picota al pacto de los soles. Claro, a ellos les gustan los pactos con los zampones, señor presidente.